Hola, hola familia, bendiciones, bienvenidos a esto que es la Biblia en 52 semanas. Hoy estamos en la semana 6, día 3 y... no lo dije ayer, pero... Felicidades porque si estás desde el día 1 acabas de leer 3 libros de la Biblia. Date un aplauso. Yes, un abrazo. Yes. Congratulations. Felicidades. Entonces, eso quiere decir que hoy iniciamos un libro nuevo. Y el libro que iniciamos hoy, si recuerdan que se lo estuve diciendo ayer, iniciamos el libro de Levítico. Hoy estaremos leyendo Levítico 1 al capítulo 4, pero antes de iniciar con la introducción de este libro, vamos a orar. Aleluya, Espíritu Santo, Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos terminar un libro nuevo que fue el libro de Mateo y permitirnos iniciar este nuevo libro. Señor, te pedimos que seas tú hablándonos en cada página que estaremos escuchando, leyendo, meditando en tu palabra. En especial en este día, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a que estemos atentos a tu presencia para que te podamos honrar, Señor. En este momento, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, vuelvo y repito, estaremos leyendo Levíticos del 1 al 4, así es que vamos a hacer la introducción del libro de Levítico, lo básico, como hacemos con cada libro. Entonces, las preguntas van a ser: ¿quién escribió el libro? ¿Cuándo se escribió? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Y para qué está escrito este libro? O sea, ¿para quién está escrito este libro? ¿Y cuál es el tema central? Vamos a iniciar con la pregunta número 1, entonces, que es: ¿quién escribió el libro de Levíticos? Si recuerdan, yo les estuve mencionando que Levíticos es un libro que me gusta mucho y aquí en esta introducción se los voy a estar diciendo por qué. Entonces, iniciamos. ¿Quién escribió el libro de Levíticos? Este libro está considerado que el autor del libro de Levíticos fue Moisés. Se le atribuye este libro a Moisés por los estudiosos de las tradiciones judías. Por cómo se escriben, le autorizan este libro a Moisés, así como los 5 libros de la Biblia que se le llama el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia se dice que fue escrito por Moisés. ¿Cuándo se escribió este libro? Se cree que este libro fue escrito alrededor de los años 1445 antes de Cristo, 1445 antes de Cristo, que este fue el tiempo durante el tiempo del Éxodo. Entonces, ¿cuál es el propósito del libro? El propósito principal del libro de Levíticos es establecer leyes y normas de santidad para el pueblo de Israel, especialmente en cuanto al culto, los sacrificios, la pureza ritual y la conducta moral. Instruir a los sacerdotes levitas sobre cómo llevar a cabo sus deberes en el tabernáculo y cómo meditar entre Dios y el pueblo. Mostrar cómo una nación pecadora puede convivir con un Dios santo a través de un sistema de sacrificios y leyes. ¿Ok? Ese es el propósito del libro. Ahora, ¿para quién se escribió este libro? El libro de Levíticos fue escrito para el pueblo de Israel y especialmente para los sacerdotes de la tribu de Leví, quienes eran responsables del culto en el tabernáculo. Sin embargo, todo el pueblo debía conocer estas leyes para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí es donde yo veo que hoy más que nunca, ahora 2025, en este tiempo, en esta generación, necesitamos todo eso que vamos a leer en el libro de Levíticos. ¿Y por qué amo tanto el libro de Levíticos? Entonces aquí viene esta respuesta, mi respuesta con esta pregunta: ¿cuál es el tema central? El tema central de Levíticos es la santidad. Por eso me encanta este libro. No el lema, sino el versículo clave del libro de Levíticos es Levíticos 11 del 44 al 45, que dice: sed santos porque yo soy santo. En ese concepto se aplica tanto a la adoración como a la vida diaria. Dios está enseñando a su pueblo a ser santo en todo aspecto de la vida, porque Él mismo es santo y habita en medio de ellos. Entonces hoy día, gracias a ese sacrificio de Jesús en la cruz que leímos ayer en el libro de Mateo que pudimos terminar,
gracias a ese sacrificio que marcó ahí en el libro de Mateo, ese sacrificio que se marcó cuando Jesús resucitó, se marcó el nuevo pacto. El nuevo pacto de que Jesús resucitó, eso quiere decir que ahora nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador. Ahora nosotros tenemos gracias a esta misericordia, nosotros recibimos al Espíritu Santo, quien habita dentro de nosotros, y nosotros podemos venir directamente hacia el Padre gracias a que Jesús perdonó todos nuestros pecados. Gracias a su misericordia y a su amor, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces Él habita dentro de nosotros, y es tan importante saber cómo ser santos de acuerdo a la palabra del Señor, y lo vamos a aprender en el libro de Levíticos. Así es que vamos a poner atención a todo lo que nos dice cómo vamos a aprender según Levíticos, cómo nosotros somos santos, así como el Señor es santo, ¿verdad? De acuerdo a Levíticos 11 del 44 al 45. Así es que esta fue la introducción básica del libro de Levíticos, familia. Si tienen alguna pregunta, lo que sea, ya saben, pueden ponerlo en los comentarios y yo les estaré contestando. Claro, si no sé algo tengo que buscarlo, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar en el libro de Levíticos. Estoy abriendo mi Biblia porque no la abrí, estaba leyendo primero la introducción. Entonces dije que vamos a estar leyendo desde el capítulo 1 al capítulo 4. Entonces iniciamos, familia. Dice la ley de los holocaustos, versículo 1. El Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Di a los israelitas: cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerá su ofrenda de animales del ganado o del rebaño. Si su ofrenda es un holocausto del ganado, ofrecerá un macho sin defecto. La ofrecerá en la entrada de la tienda de reunión para que sea aceptado delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado por expiación suya. Entonces degollará el novillo delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán por todos los lados sobre el altar que está en la entrada de la tienda de reunión. Después desarrollará el holocausto y lo colocará en pedazos. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego en el altar y colocarán leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, arreglarán los pedazos, la cabeza y el sebo sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Versículo 9. El que presenta el holocausto lavará las entrañas y las patas con agua, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar como holocausto. Es una ofrenda encendida de aroma agradable al Señor. Versículo 10. Pero si su ofrenda para holocausto es del rebaño, de los corderos o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará al lado norte del altar delante del Señor, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Después lo cortará en pedazos con su cabeza y el sebo, y el sacerdote los colocará sobre la leña que está en el fuego sobre el altar. Las entrañas, las patas las lavará con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, quemándolo sobre el altar. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Versículo 14. Pero si su ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, entonces traerá su ofrenda de tórtolas o de pichones, y el sacerdote la traerá al altar. Le quitará la cabeza y quemará sobre el altar, y su sangre será exprimida sobre el costado del altar. Versículo 16. Le quitará también el buche con sus plumas y lo echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas. La partirá después por las alas, sin dividirla. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña que está en el fuego. Es un holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Continuamos en el capítulo 2, la ley de las ofrendas de cereal. Versículo 1. Cuando alguien ofrezca una ofrenda de cereal como ofrenda al Señor, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá incienso. Entonces la llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y el sacerdote tomará de ella un puñado de la flor de harina, con el aceite y con todo su incienso. Y el sacerdote la quemará como memoria sobre el altar.
es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Versículo 3. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Cuando ofrezcas una ofrenda al Señor, una ofrenda de cereal cocida al horno, será de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, o de hojaldres sin levadura, untados con aceite. Versículo 5. Y si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en sartén, será de flor de harina sin levadura, amasada con aceite, la partirás en pedazos y echarás aceite sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Versículo 5. Si tu ofrenda es una ofrenda de cereal preparada en cazuela, será echada de flor de harina con aceite. Cuando traigas al Señor la ofrenda de cereal hecha de estas cosas, será presentada al sacerdote y él la llevará al altar. Versículo 9. El sacerdote tomará su porción de la ofrenda de cereal como memorial y la quemará sobre el altar como ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Versículo 10. El resto de la ofrenda de cereal pertenece a Aarón y a sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas encendidas para el Señor. Versículo 11. Ninguna ofrenda de cereal que ustedes ofrezcan al Señor será hecha con levadura, porque no quemarán ninguna levadura ni ninguna miel como ofrenda encendida para el Señor. Versículo 12. Como ofrenda de primicias las ofrecerán al Señor, pero no encenderán como aroma agradable sobre el altar. Además, toda ofrenda de cereal tuya sazonarás con sal, para que la sal del pacto de tu Dios no falte de tu ofrenda de cereal. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Versículo 14. Pero si ofreces al Señor una ofrenda de cereal de los primeros frutos, ofrecerás espigas verdes tostadas al fuego, granos tiernos desmenuzados como ofrenda de cereal de tus primeros frutos. Luego echarás aceite y pondrás incienso sobre ella. Es una ofrenda de cereal. Y el sacerdote quemará como memorial parte de los granos desmenuzados con su aceite y con todo su incienso. Es una ofrenda encendida para el Señor. Movemos al capítulo 3. Dice la ley de las ofrendas de paz. Versículo 1. Si alguien ofrece su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz, si la ofrece del ganado, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta de la tienda de reunión. Entonces los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar por todos los lados. Versículo 3. El que ofrece el sacrificio de las ofrendas de paz presentará una ofrenda encendida al Señor. La grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Versículo 5. Los hijos de Aarón lo quemarán en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña en el fuego. Es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Miren qué importante es. Se va a mencionar mucho a lo largo del libro de Levíticos esta frase que dice: es una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Y vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Versículo 6. Pero si su ofrenda como sacrificio de las ofrendas de paz para el Señor es el rebaño, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá. Si va a presentar un cordero como su ofrenda, lo ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados del sacrificio de las ofrendas de paz. Traerán ofrendas encendidas al Señor. La grasa, la cola entera, la cortará cerca del espinazo, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos, y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Versículo 11. Entonces el sacerdote lo quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida para el Señor. Versículo 12. Si su ofrenda es una cabra, la ofrecerá delante del Señor. Pondrá su mano sobre su cabeza y la degollará delante de la tienda de reunión. Entonces los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar por todos los lados. Después versículo 14. Después se presentará
de ella su ofrenda como ofrenda encendida para el Señor, la grasa que cubre las entrañas y toda la grasa que hay sobre las entrañas. Versículo 15, los 2 riñones con la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Entonces el sacerdote los quemará sobre el altar como alimento. Es una ofrenda encendida como aroma agradable. Toda la grasa es del Señor. Versículo 17. Estatuto perpetuo será por todas sus generaciones donde quiera que ustedes habiten. Ninguna grasa ni ninguna sangre comerán. Vayamos poniendo atención a todas estas advertencias que el Señor le está dando. Él le está diciendo qué pueden comer, qué pueden sacrificar y que nunca pueden comer. Por ejemplo, aquí le está diciendo en el último versículo, nunca, ni la grasa ni ninguna sangre pueden comer. Y esto es muy importante tenerlo presente porque vamos a ver cómo. Recordemos que este libro está más específicamente para la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Entonces vamos a ver cómo algunos sacerdotes rompen estos mandamientos que el Señor está dando ahora. Continuamos en el capítulo 4 y con ese terminamos la lectura de hoy. La ley de las ofrendas por el pecado. Versículo 1. Entonces el Señor habló a Moisés. Di a los israelitas, si alguien peca inadvertidamente en cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan y hace algunas de ellas, si el que peca es el sacerdote ungido trayendo culpa sobre el pueblo, que entonces ofrezca al Señor un novillo sin defecto como ofrenda por el pecado que ha cometido. Versículo 4. Traerá el novillo a la puerta de la tienda de reunión delante del Señor, pondrá su mano sobre la cabeza del novillo y lo desgollará delante del Señor. Luego el sacerdote ungido tomará la sangre del novillo y la traerá a la tienda de reunión. Versículo 6. Y el sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces la sangre delante del Señor, frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá también de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en la tienda de reunión delante del Señor, y derramará toda la sangre del novillo al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Versículo 8. Quitará toda la grasa del novillo de la ofrenda por el pecado, la grasa que cubre las entrañas, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones de la grasa que está sobre ellos y sobre los lomos y el lóbulo del hígado que quitará con los riñones. Versículo 10. De la manera que se quita del buey del sacrificio de las ofrendas de paz. Y el sacerdote los quemará sobre el altar del holocausto, pero la piel de novillo y toda su carne, con su cabeza, sus patas, sus entrañas y su estiércol, es decir, todo el resto del novillo, lo llevará a un lugar limpio fuera del campamento, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña, donde se echan las cenizas, lo quemará. Versículo 13. Si toda la congregación de Israel es la que comete error y el asunto pasa desapercibido a la asamblea y hace cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpables, cuando se llegue a saber el pecado que ellos han cometido, entonces la asamblea ofrecerá un novillo del ganado como ofrenda por el pecado y lo traerán delante de la tienda de reunión. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo delante del Señor, y el novillo será desgollado delante del Señor. Abriendo paréntesis, este acto de poner la mano sobre cualquiera que fuera la ofrenda, por ejemplo acá dice que es un novillo, vamos a decir que es una vaca, por decir verdad. Este acto de poner las manos sobre la vaca era decir que mi pecado se están transfiriendo a la vaca, entonces ahora la vaca la desgollan, la matan y ahí mi pecado ha muerto, ¿verdad? Mi pecado ha sido perdonado. Continuamos, versículo 16. Entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión. Versículo 17. El sacerdote mojará su dedo en la sangre y rociará 7 veces delante del Señor frente al velo. Pondrá sangre sobre los cuernos del altar que está delante del Señor en la tienda de reunión y derramará toda la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta de la tienda de reunión. Le quitará toda la sangre y lo quemará sobre el altar. Hará con este novillo lo mismo que hizo con el novillo
novillo de la ofrenda por el pecado. De esta manera hará con él. Así el sacerdote hará expiación por ellos, y ellos serán perdonados. Sacará el novillo fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer novillo. Es la ofrenda por el pecado de la asamblea. Versículo 22. Cuando es un jefe el que peca e inadvertiblemente hace alguna de las cosas que el Señor su Dios ha mandado que no se hagan, haciéndose así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda un macho cabrio sin defecto. Versículo 24. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrio y lo desgollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante del Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote tomará con su dedo la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre el cuerno del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Versículo 26. Quemará toda la grasa sobre el altar, como en el caso de la grasa del sacrificio de la ofrenda de paz. Así el sacerdote hará expiación por él, por su pecado, y será perdonado. Y si alguien del pueblo, el que peca inadvertidamente, haciendo cualquiera de las cosas que el Señor ha mandado que no se hagan, y se hace así culpable, y se le hace saber el pecado que ha cometido, traerá como su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la manera que se quitó la grasa del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como aroma agradable para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él y será perdonado. Versículo 32. Pero si trae un cordero como ofrenda por el pecado, que traiga una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la degollará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se desgüella el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con su dedo de la sangre de la ofrenda por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego quitará toda la grasa de la misma manera que se quita la grasa del cordero del sacrificio de las ofrendas de paz, y el sacerdote lo quemará en el altar con las ofrendas encendidas, para el Señor. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y será perdonado. Bueno, familia, con esto terminamos el día de hoy, la lectura de hoy. Y si se te hizo un poquito confuso el libro de Levíticos, déjame a ver cómo lo hago para que se entienda un poquito más. Si nos dimos cuenta, estos capítulos están hablando de ofrendas, pero diferentes ofrendas. Por ejemplo, en el capítulo 1 habla de ofrendas quemadas o holocaustos. Holocausto significa ofrendas quemadas. Entonces, en el capítulo 1 Dios le dice a Moisés cómo debe presentar las ofrendas de animales, de toros, ovejas, cabras o aves. Estas ofrendas deben ser sin defecto. El animal se quema completamente en el altar como una ofrenda voluntaria para agradar a Dios y representa consagración total y adoración. En el capítulo 2 de Levítico habla de ofrendas de cereal o oblación. Esta es una ofrenda de grano como harina fina, pan sin levadura o grano tostados. Se le pone aceite e inciensos, pero nunca levadura o miel. Una parte se quema como ofrenda a Dios y el resto es para los sacerdotes. Y esto representa gratitud y dedicación del trabajo diario a Dios. En el capítulo 3 vimos las ofrendas de paz, y esto se ofrece un animal sin defecto igual en sacrificio de acción de gracias o comunión. Se quema la grasa y algunos órganos en el altar, no todo el animal, como en la ofrenda de paz o de oblación, en la ofrenda de cereal y en la ofrenda de holocausto. Entonces, aquí en el capítulo 3, esta ofrenda de paz se quema la grasa y algunos órganos solamente. El resto lo comen los sacerdotes y el que ofrece, y representa comunión y paz con Dios. En el capítulo 4, la ofrenda por el pecado
es para cuando alguien peca sin intención. Hay diferentes instrucciones según quien peque, el sumo sacerdote, toda la comunión, un líder o persona común. Vieron que habían instrucciones diferentes de acuerdo a quién peque. Se sacrifica un animal y su sangre se usa para purificar y pedir perdón. Representa en el capítulo 4, la ofrenda del pecado representa arrepentimiento y el perdón de Dios. Entonces, si recuerdan, les dije que les iba a hablar un poquito sobre esta frase que vimos que se menciona mucho, que dice: y es ofrenda agradable al Señor, o aroma agradable al Señor. Vamos a ver esta frase hablar mucho, y esto tiene varios significados que son profundos, pero vamos a hablar de uno de ellos, y es que, bueno, vamos a hablar de 3, ¿ok? Y el número 1 es que señala a Dios. Señala que Dios acepta la ofrenda que se le está dando. Cuando se dice que algo es una ofrenda agradable, significa que Dios la recibe con agrado, como algo que acepta y es correcto, que es aceptable y correcto según sus instrucciones. También refleja el corazón del que la ofrece. Dios no solo mira el sacrificio en sí, sino la actitud del corazón. Una ofrenda agradable muestra que la persona está obedeciendo a Dios, tiene fe y reverencia y desea honrar a Dios. Si esto les recuerda a alguien, díganme a quién, pónganme en los comentarios. Nos recuerda a Abel, a Caín y Abel, cuando ellos dieron su ofrenda. La ofrenda de Abel fue de aroma agradable para el Señor. Punto número 3, esto apunta a Jesús. Apunta a Jesús. Esta ofrenda del Antiguo Testamento eran una sombra de Cristo, quien fue la ofrenda perfecta y agradable a Dios. En Efesios 5:2 lo dice. Dice que Jesús se entregó como ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Y si recuerdan que acabamos de leer en el libro de Mateo, vimos cómo Jesús fue el sacrificio final y el sacrificio perfecto, que ya no tenemos que matar animales por cada uno de nuestros pecados. Imagínense cuántas veces al día nosotros, aún siendo cristianos, pecamos. Ya ahora lo que tenemos que hacer es de todo corazón arrepentirnos, confesarlo con nuestra boca. Es necesario que confesemos con nuestra boca y nos arrepintamos de todo corazón, y de verdad vengamos delante del Señor y le digamos: Señor, yo hice esto, esto y esto, y me arrepiento, ayúdame a no hacerlo otra vez. Pero Jesús fue el sacrificio final, el sacrificio perfecto. Gracias a su amor y misericordia ya nosotros no tenemos que seguir matando animales, porque es que si no, no habría más animales en este mundo. Créanme. Entonces con esto terminamos, familia. Bendiciones. Y mañana seguimos en Levíticos. Por favor, no se me desanimen. Levíticos es bien interesante. Es un libro muy bueno. Y indaguemos un poquito más. Si no entienden algo, busquen en Google, busquen en diccionarios bíblicos, en comentarios bíblicos, pregunten a sus pastores, hagan preguntas, no se queden callados, pónganme en los comentarios si tienen alguna duda, lo que sea. Yo estoy aquí para servirles en lo que sé. Así es que bendiciones, familia, nos vemos mañana y cada día después de ahí. Bye. Sabes que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Antes de terminar, quiero invitarte a recibir el regalo más hermoso que Dios nos ofrece: la salvación por gracia, a través de la fe en Jesús. No importa quién seas o qué hayas hecho, su amor y perdón están disponibles para ti hoy. Si tú quieres recibir este regalo que Dios tiene para ti, repite esta oración conmigo, de todo corazón y en voz alta. Señor Jesús, entra en mi corazón para ser mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí. Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que tú regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, una hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo y he sido perdonado, y voy en camino al cielo porque tengo a Jesús en mi corazón. Aleluya. Como ministro del Evangelio de Jesucristo, te digo que hoy todos tus pecados han sido perdonados. Si cometes algún pecado, ve corriendo hacia Dios y no te alejes de Él. Él te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida.
Si hiciste esta oración, quiero orar por ti. Te invito a que llenes un formulario. Acá debajo de mi video podrás encontrarlo. Y ahí podrás poner también si tienes alguna petición por la que quisieras que nos mantuviéramos orando por ti. También comenta en los comentarios si hiciste esta oración de fe. Bienvenido a la familia y que el Señor te bendiga.